Para hablar de estos señalamientos está en la línea telefónica de Efecto Noticias Arturo Escobar, el coordinador de los diputados del Partido Verde. Arturo, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un saludo al auditorio. Muchas gracias. Fuerte que te lanzaste hoy en esta conferencia en la mañana. Le tocó a Morena, le tocó al PRD con señalamientos importantes, presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Arturo. Nosotros, Marta, tenemos testimoniales que nos han llegado y tenemos indicios que en las primeras horas de la investigación hubo declaraciones de flamantes perredistas donde señalaron que advirtieron al entonces presidente nacional del PRD sobre los supuestos vínculos con el crimen organizado del candidato Abarca, de los vínculos abiertos y probados por parte de la esposa del candidato con el crimen organizado, y a nosotros nos gustaría, y lo vamos a hacer mañana, que de forma oficiosa el órgano fiscalizador abra una investigación profunda para investigar los posibles vínculos de esta mafia que hay en Iguala en favor de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y del PRD en general. Y simultáneamente vamos a pedir también que este desfalco brutal, inconcebible, histórico de la línea 12, según testimoniales que hemos recibido, estos dineros fueron a parar también a la campaña presidencial de López Obrador, y también le vamos a pedir al órgano fiscalizador que abra una investigación oficiosa para que investigue a profundidad y a cabalidad la obra, los recursos, y pueda investigar cómo financió Andrés Manuel López Obrador parte de su precampaña y su campaña. Bien, Arturo, así como hicieron hoy este llamado en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, estos legisladores para que se pruebe esto que ustedes están señalando, esas pruebas existen. Dices tú que tienes testimoniales. ¿Qué otras cosas podrían fundamentar esos dos señalamientos de acuerdo a lo que tú tienes? Pues mira, hoy tenemos pruebas testimoniales que vamos a agregar a los expedientes, y tenemos información muy clara que de las primeras declaraciones que se hace de gente que trabajaba en la alcaldía de Iguala, inclusive en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, en el caso de René Bejarano, señalaba que hay advertencias muy claras al presidente nacional del PRD sobre no postular a José Luis Abarca por sus posibles vínculos con el crimen organizado y los vínculos formales y probados que tenía la familia de la esposa, que era quien financiaba la carrera política de este señor. Y lamentablemente para México, pero más lamentable para 43 familias y 43 jóvenes, el PRD hizo caso omiso de esto. Y yo estoy convencido que al hacer caso omiso de esto fue porque recibieron financiamiento paralelo, el cual le voy a pedir al órgano fiscalizador de Nacional Electoral que lo pueda investigar, y en su caso, si hay consecuencias, que se asuman. Bien, Arturo, la pregunta es inevitable. ¿Esto podría tomarse como un asunto de revancha contra justamente PRD y Morena, que fueron los partidos que más levantaron la voz, aunque hubo varios, justamente por el tema de los spots y aquellos anuncios que estaba haciendo el Partido Verde en una señalada violación a los estatutos del Instituto Nacional Electoral? ¿No es una revancha, Arturo? No tiene nada que ver con eso. Yo te diría que sigue un curso aparte. Las quejas, las multas, las impugnaciones que haremos ante la Sala Superior van corriendo en una carretera absolutamente aparte de lo que estamos viviendo. Esto tiene que ver simplemente con poner un contraste a la sociedad mexicana. Si al Verde, el PRD y Morena le pide a la autoridad que le quiten el registro por difundir a través de una campaña institucional sus logros, para informar a la ciudadanía que hoy los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE podrán tener acceso a medicinas, si por difundir que los animales en el circo nunca más serán maltratados, si para que los secuestradores entiendan y la sociedad sepa que un secuestrador puede pasar 140 años en la cárcel, si por eso el Verde merece que le quiten el registro, yo me pregunto qué merecería el PRD por haber postulado con conocimiento de causa a un hombre ligado directamente con el crimen organizado que causó el secuestro y muerte de 43 jóvenes. ¿Cuál tendría que ser la sanción para ellos? Adicionalmente, el desprestigio internacional que le está causando a México esta omisión brutal por parte del PRD. Bien, pero te señalaba yo este tema de la revancha porque llama la atención que todo esto lo presenten o lo exijan y lo denuncien pues después de toda estos señalamientos que se habían hecho en las semanas pasadas en contra de tu partido. A ver, yo te diría que la coyuntura nos obliga, por supuesto, a esto. El PRD, en la voz de Jesús Ortega el día de ayer,
pedirle a las autoridades que al Partido Verde le quiten el registro, simplemente lo que estamos haciendo es un contraste. Ahora, como el contraste no es suficiente, lo que vamos a dar es elementos exhortando a la autoridad electoral a que se abra una investigación oficiosa sobre a dónde fueron a parar los recursos económicos que, según gente como René Bejarano ha manifestado, fueron a través de financiamientos de este señor que indirectamente o directamente está vinculado con el crimen organizado. Estos son indicios que sin duda obligan a la autoridad a abrir una investigación. Bien, por supuesto que sí son señalamientos que no solamente el Partido Verde hace a esos partidos, son señalamientos que la sociedad también ha identificado, pero sí se toma entonces, Arturo, como una especie de cartas que ustedes tienen, porque no lo habían mencionado antes, siendo que era un asunto que es importante, si realmente existió ese supuesto financiamiento a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el 2012, ¿por qué no antes lo hubieran sacado? A ver, yo te diría que pasa también por la lentitud por parte de las autoridades electorales por abrir ellos, y tienen la facultad de forma oficiosa una investigación. Al no hacerlo, creo que llegó el momento para que lo hagan, porque te repito, el usted disculpe y perdónenos, como fue el presidente nacional del PRD a Iguala pedir, creo que no puede acabar ahí. Las consecuencias de lo que pasó a Iguala son brutales para 43 jóvenes, para sus familias, para el país entero y para la imagen de México a nivel internacional. Y creo yo que aquellos que lo postularon simplemente por conseguir un financiamiento paralelo o por conseguir beneficios personales deben de asumir las consecuencias. Bien, porque te repito, tiene un diseño enormemente negativo hacia la imagen de nuestro país, pero más importante aún hacia 43 jóvenes y a sus familias. Bien, en una guerra que podríamos calificar así de partidos en temporada electoral o en momentos electorales, porque este reclamo lo adelantaron hoy en desplegados en diarios de circulación nacional. Efectivamente, Marta, te vas a dar cuenta y seguramente tus televidentes de que a partir de ahorita mi partido va a tomar una posición mucho más ofensiva para defendernos de esta campaña brutal, únicamente construida porque somos un partido que ha estado creciendo, un partido que ha estado informando, un partido que no derrocha los recursos en objetivos no partidistas, y un partido que considera que teníamos el derecho, según la jurisprudencia de este país, para poder, a través de los informes legislativos, difundir nuestros logros y a través de las campañas institucionales que permite la ley, poder informar a la ciudadanía cómo les cumplimos aquello que les prometimos en el 2012. Bien, Arturo, pues estaremos al pendiente de qué pasa mañana en esa sesión del INE, en donde todavía faltan el PT y Morena de integrarse o de anunciar su reintegración. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Hasta luego, muy buenas tardes.